Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida juntamente con Él, con nuestro Padre bendito, nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, dice la bendita Escritura, que nos amó mucho, que Él nos amó primero y por amor a nosotros hizo ese sacrificio en esa cruz. Así que sea a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Sean bienvenidos a otro estudio, otra prédica más de la bendita Escritura. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de abrir esta santa palabra, que pedimos al poderoso Espíritu Santo que sea Él el que nos revele. Dice la bendita palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice la Santa Escritura que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas. Esta bendita palabra de Dios dice la Escritura que toda Escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para que todo hombre, toda mujer sean aprobados para toda buena obra. Así que en el nombre de Jesús vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de San Lucas. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a ver lo que dice la palabra, lo que Dios tiene para hoy, para nosotros, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor, esta porción de la bendita palabra que tienes para alimentar nuestro espíritu. Señor, te pedimos, Señor amado, que sea esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, a nuestro espíritu. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial. 4:17 del libro de San Lucas en adelante. Vamos a leer del 17 al 21. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice así la bendita Escritura. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si usted puede repetir: hoy se cumple en mi vida esta palabra. Hoy se cumple. Bendito sea nuestro Dios. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos, te honramos, poderoso, amado Jesús, por tu grandeza, que es inescrutable. Tu poder, amado Dios, es de generación en generación. Y en esta generación, mi Rey bendito, te damos gracias que nos has escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Somos aceptos en el amado. Nos has escogido, Señor amado, para tu gloriosa alabanza, para tu adoración, mi Rey amado. Gracias, mi Rey de la gloria, por transformar nuestras vidas, cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Santo. Tú has puesto un corazón nuevo en nosotros. Te damos toda la gloria, mi Rey amado. Y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, declaramos que esta palabra se haga viva en nuestras vidas, viva en todas las familias que van a escuchar este mensaje, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Esta palabra, como dije, muy conocida. En ese momento, cuando Jesús dice que fue a Nazaret, allí dice que entró en la sinagoga después de haber venido del desierto, porque esto es lo que hizo primero Jesús
Aquí es donde empezó él su ministerio. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 3:21 de este mismo libro de Lucas, cuando Jesús fue bautizado, dice la escritura aquí que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que aquí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo al mismo tiempo. Y hoy no vamos a predicar de la Trinidad, pero solamente es hacer énfasis en que aquí estaba el Padre. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma corporal como paloma. No es que sea como paloma, sino que aquí está en esta escritura, ahí dice que Él vino como paloma, no es que sea una paloma, pero también dice que allá estaba Jesús bautizándose. Ahora, cuando ya él se bautizó, cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el capítulo 4, en el versículo 1, empieza diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos dos cosas importantes que sucedió en la vida de Jesús antes de iniciar su ministerio que tenía aquí en la tierra, sino que esto también es un ejemplo para nosotros, que la palabra de Dios nos dice que todos los que son hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que vemos que Jesús fue guiado, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios, pero también habla otra cosa. Dice la bendita Escritura que iba lleno del Espíritu Santo. Así que esto también es para nosotros, que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Son niveles, son dimensiones que vamos adquiriendo a través del proceso, a través de la obra que Dios comenzó en nosotros, que Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estamos en las manos del alfarero, estamos en ese proceso donde Él quiere que crezcamos y que lleguemos a la plenitud, a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Pero eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del poderoso Espíritu Santo de Dios. Tenemos que reconocer que con nuestras fuerzas no podemos, humanamente no podemos. Tenemos que ser guiados, llenos del poderoso Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la bendita Escritura. ¿Y cómo adquirimos el Espíritu Santo? La Biblia dice cómo. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y automáticamente la palabra de Dios lo dice, lo declara categóricamente, que en ese instante, cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, dice la Escritura que es sellada con el Espíritu Santo de la promesa, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Efesios 1:13, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, hasta el día que el Señor nos llame a cuentas, que dejemos esta tierra y que un día nos presentemos delante de Él. Hasta ese día estamos sellados con el poderoso Espíritu Santo de Dios. Esto es glorioso, va más allá de la mente humana, esto es profundo. Para el que lo valora, esto es oro puro. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que vemos dos cosas aquí, dos niveles diferentes: guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 4:14 del libro de Lucas, vemos el otro nivel, más alto todavía, donde dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder. Ese es otro nivel.
en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El punto es que regresó en el desierto, del desierto, después que venció al enemigo, venció la tentación, donde allí el enemigo lo tentó, porque el enemigo, son las únicas armas que él tiene y con las que ha venido destruyendo a la humanidad a través de las generaciones. Desde el huerto del Edén, allí, desde Adán y Eva, allí solamente esas armas son las únicas que él tiene hasta el día de hoy. No tiene más. ¿Sabe cuáles son esas armas? Lo declara primera de Juan 2, 15, 16, donde dice la bendita escritura, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Jesús fue tentado también así, por el deseo de los ojos, los deseos de la carne. Acuérdese que él tenía hambre y dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Allí estaban los deseos de la carne, porque eso es un sentir, es un deseo de la carne, el comer, el dormir, todo eso es deseo de la carne. Ahí lo tentó, los deseos de la carne. Y luego también dice los deseos de los ojos. Dice que le mostró todos los reinos de este mundo, lo hizo que viera, aunque él ya sabía, él ya conocía todo eso, pero el enemigo dice que le mostró los reinos del mundo y dice, toda esta gloria te daré si postrado me adorares. Jesús les contesta, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios o a él solo servirás, bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Y después lo llevó a lo más alto del pináculo del templo y le dijo, arrógate, aviéntate, dice, al fin que está escrito, le dijo el enemigo, está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Pero Jesús con la misma palabra lo reprendió y dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La diferencia en este diálogo, se puede decir, es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y el enemigo era solo palabra. Así que esta palabra se tiene que predicar con el conocimiento, pero también con la unción del poderoso Espíritu Santo de Dios, para que transforme vidas, para que haya cambios, para que se rompan cadenas, para que el Señor, Él, en su amor, en su poder, acuérdense que dice la Biblia en el versículo 14 que leímos del libro de Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder. Esa es la diferencia, el poder. Por eso pudo vencer la tentación, porque ya tenía ese poder del poderoso Espíritu Santo de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Hechos 10:38, está más claro todavía, porque dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Amén. Con el Espíritu Santo y con poder. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, dice, a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, porque Dios es bueno, y sanando hasta el día de hoy a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y eso dice, estaba con él porque es mientras él estaba en esta tierra. Él también fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo de Dios, y por eso es que él dice claramente, hoy delante de ustedes se está cumpliendo esta escritura. Hoy se cumple y podemos decir para nosotros mismos, hoy se cumple esta escritura en mí. Hoy se cumple esta escritura en mi familia. Gloria a Dios. 4:18 del libro de Lucas. Aquí vamos a ver 7 cosas que Dios habló, 7 cosas diferentes que Dios habló cuando abrió el rollo. Cuando dice la palabra de Dios, entonces no eran Biblias como libros como los que tenemos, eran rollos. Así que él dice que se fue a la sinagoga, fue lo primero que hizo llegando del desierto. Él lo primero que fue a la sinagoga, porque él venía a cumplir
todo lo que él mismo dijo, lo que está escrito desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, dice lo que está escrito de mí, desde Moisés, los profetas, los salmos, todo se habló de mí. Hoy se cumple esta escritura. Imagínense los que estaban allí en la sinagoga. Había 400 años que Dios nunca habló al pueblo. Ellos conocían bien la escritura. Era una rutina. Era una rutina donde dice que cuando él abrió el libro, imagínense haber dicho, ay, otra vez lo mismo. Ay, esa escritura ya me la sé, como dice mucha gente. Pero la diferencia es que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Esa es la diferencia, que no es que el conocimiento solamente o que no lo sepamos de memoria, sino que la palabra se cumpla en nuestras vidas. Vamos a hablar de estas 7 cosas diferentes que él habló en esta sola porción de la palabra de Dios. Primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Está hablando de la unción poderosa del Espíritu Santo. Está hablando del poder del Espíritu Santo. Él está citando lo que se había escrito de él. Allá en Isaías 61, donde está esta escritura que él mismo la leyó. Y dice, Isaías escribió de mí y hoy delante de vosotros, delante de ustedes, se está cumpliendo esta escritura. Ellos, como le digo, estaban acostumbrados a que era lo mismo, la misma rutina. Ellos aprendían la palabra y todo, pero no sucedía nada. Era solamente rutina. Pero Jesús viene a romper con toda esa rutina, todo ese aburrimiento. Jesús viene a romper con todo ello para que esta palabra sea una delicia, sea un deleite. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dulce a mi paladar, sean gratos los dichos de tu boca, sean gratos esta palabra de Dios a mi vida. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. La unción tan importante en cada cristiano, en cada cristiana, esa tiene que ser la diferencia para vencer todo ataque del enemigo. La unción, el ungimiento, en la palabra de Dios habla mucho de la unción, habla mucho que la unción simboliza el poder de Dios, porque la Biblia dice también en el profeta Isaías, lo declara cuando dice que la unción es la que rompe todo yugo, la unción pudre el yugo de esclavitud, todo eso que estábamos nosotros cargando, ese yugo de esclavitud que teníamos, que el enemigo nos tenía puesto, vino Jesús con esa unción y nos quitó ese yugo de esclavitud que teníamos. Por eso es bien importante de las 7 cosas que Dios habló aquí en este pasaje de la bendita Escritura. Número 1, habló de la unción. Que porque sin la unción no podemos hacer todo lo demás, lo que hizo Jesús. ¿Por qué digo que podemos? Porque él también, él dijo que ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. No es que uno se esté haciéndose semejante a él, Dios nos libre. No, solo que estamos hablando lo que dice la Escritura, lo que él nos heredó para esta tierra. La Biblia dice en Efesios 1:22 que él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, a nosotros. Él no lo dio, nos dio esa autoridad. Nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. A eso es a lo que nosotros estamos, se puede decir que tenemos derecho, porque él nos delegó ese derecho. No es que nosotros queramos ser igual a él, eso nunca, sino que él siendo en forma de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, dice no, ni cosa que aferrarse, sino que él se despojó de sí mismo y vino a esta tierra a hacerse como uno de nosotros para darnos a nosotros también ese poder, para darnos esa libertad y que nosotros también tenemos acceso al poderoso Espíritu Santo de Dios. Eso es glorioso, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo llegue ya a mi trono de gloria, les voy a enviar al otro, que es otro como yo, otro igual que yo.
es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer la obra en ustedes. Así que yo me voy, les conviene que yo me vaya, pero les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Él es el que los va a guiar, Él es el que los va a enseñar, Él es el que los va a instruir, les va a revelar todas las cosas. El Espíritu Santo los va a consolar, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El que hace labor de convencimiento en nuestra mente y en nuestro corazón se llama Espíritu Santo de Dios. A nosotros no nos tiene que decir nadie, haz esto, haz lo otro, pórtate bien, pórtate así. No, es el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es el verdadero Hijo de Dios. La Biblia dice que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseñará todas las cosas y permanece en vosotros. No es mentira. Y según ella, hablando de la unción, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en el Señor Jesucristo. Primera de Juan 2, 26, 27, ahí está esa poderosa escritura, que esa unción es para todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo. Se nos ha dado una misma medida de fe, ahora se me dio una misma medida de fe a mí que al recibir a Jesús que a otros, pero ya en lo personal, esto es para cada uno de nosotros, tenemos que buscar esa unción, esos niveles de unción que hay, que habla aquí la bendita escritura, como Jesús, guiado por el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, y regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios para iniciar ese ministerio tan glorioso que cambió la historia del mundo. Bendito sea nuestro Dios. Así que primero habló de la unción y luego dijo para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí está hablando a los pobres de espíritu, a los mansos y humildes de corazón. En las bienaventuranzas, que habla capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 3, allí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Apunte, anote esta bendita escritura. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son mansos, humildes de corazón, aquellos que no son vanagloriosos, aquellos que no son soberbios, a los que creen que no necesitan a Dios, para ellos, dice, esos son los pobres, a dar buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los que reconocemos que necesitamos a Dios. A todos ellos dice, a los pobres en espíritu, los humildes de carácter, mansos, humildes de corazón, para ellos, para los que no son altivos, para los que son verdaderamente, como dice la escritura, mansos, humildes de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas, porque sabemos que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida para que guarde nuestros pensamientos, guarde nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro caminar en Cristo, nuestras manos, ¿qué hacemos para Él? Levantad, dice la Escritura, manos limpias, corazones limpios delante de nuestro Dios Todopoderoso. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres y también a los pobres físicamente, no solamente a los pobres. Y sabe que estaba viendo una escritura que dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres para enseñarles cómo salir de la pobreza físicamente, porque aquí está la bendita palabra de Dios. Vino a dar buenas nuevas a los pobres, cómo salir de la pobreza. Usted ve ver el libro de Proverbios, dice, sé diligente, sé trabajador, ahí está cómo también salir de la pobreza, porque la pereza no es de Dios. La flojera no es de Dios. Dios reprenda todo eso. Él nos enseñó a ser diligentes también, porque la escritura, si no dijera la escritura, cuando aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Eso dice la palabra de Dios, que Él te da el poder
para hacer las riquezas. Él te da la sabiduría para hacer las riquezas. Así que no solamente vino a predicar a los pobres de espíritu, sino también a los pobres físicamente, porque la pobreza no es de Dios. La Biblia dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora voy a hacer una separación, porque hay riquezas mundanas y hay riquezas que son bíblicas, que las riquezas que vienen de parte de Dios, me refiero, no a los estafadores, no a los impíos que también tienen riqueza, sino que la riqueza bíblica, la que dice la bendita palabra de Dios, Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, todo es de él, todo le pertenece a él, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, porque se le dio esa autoridad desde el huerto del Edén. El hombre en su pecado le cedió esa autoridad al enemigo de que todo el mundo esté bajo el maligno. Gloria a Dios, que no dice la iglesia, dice el mundo está bajo el maligno, no la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está bajo la cobertura divina. La iglesia de Jesucristo está habitando bajo el abrigo del Altísimo, está morando bajo la sombra del Omnipotente. Allí con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, tú, tu familia, tu casa, tus finanzas, tus pensamientos, tus sentimientos, bajo la cobertura divina. Bendito sea el Señor. Qué glorioso es pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo. La Biblia dice que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué privilegio ser llamado familia de Dios, ser un partícipe, ser un miembro de la familia de Dios. Eso es glorioso, eso es glorioso, es bendito. Así que él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Esto hay mucho que hablar, pero vamos a seguirle. Número 3. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todo aquel que tiene tristeza, todo aquel que tiene soledad, todo aquel que piensa que nadie lo quiere, que está solo. Aquí está la palabra de Dios, aquel que todo le duele, que por todo se quebranta. Ahí está Él para darte esa fuerza increíble, para que dé fuerza a tu corazón, a tu ser interior, para que tu autoestima no esté por los suelos, sino que no seas inconforme, sino que tengas esa fuerza, esa barrera en tu corazón que Dios te pone, para que cuando vengan esos dardos del enemigo, esos ataques del enemigo, tú estés fuerte. Él vino, dice la bendita escritura, a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que por una o por otra causa no pueden perdonar, fueron heridos en el pasado, en su niñez, alguien los lastimó, alguien los hirió, a veces con palabras, con golpes o fraudes. Hay muchas formas de cómo herir a una persona, pues él vino a sanar todo ello. Y ahí es donde incluye el perdón. Perdona todo lo que te hayan hecho. El Señor Jesucristo nos dio esa muestra de perdón en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesucristo, eso es lo que nos dijo, que nosotros hallamos descanso cuando perdonamos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las voy a dar como se las da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todo corazón turbado, Dios lo sana en este momento. Hoy se cumple. Acuérdense, esto es lo que resalta en este estudio, esta predicación y en esta bendita palabra. Hoy se cumple. Usted puede decir, hoy se cumple. Mi corazón quebrantado es sanado. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. El perdón. Jesús también sabía que Judas lo iba a traicionar. Él ya sabía todo cuando vio que vino Judas y le dio un beso. Y mire la respuesta de Jesús. No le recriminó nada, no le reclamó nada, sino que simple y sencillamente le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Imagínese, usted le diría amigo a alguien que sabe que lo ofendió, que lo calumnió, que lo hirió. ¿Usted le diría amigo a esa persona? Jesús lo hizo para darnos ese ejemplo. Amigo, ¿a qué vienes? Y sabía que lo iba a traicionar, pero quiero, desglosando esta palabra, dice, mira Judas, yo sé que me vas a traicionar o me estás traicionando y que hipócritamente me estás besando, pero quiero que sepas que aunque me estás traicionando, quiero que sepas que sigues siendo mi amigo. Ese es el perdón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca del perdón para que seamos libres de todo ello, porque la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, la gente se enferma, vienen muchas enfermedades a causa de eso. Científicamente está comprobado que una persona triste, una persona que está en amargura, porque esa es la raíz de todo ello, la amargura, esa es causa de enfermedades. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 12 del libro de Hebreos que dice que no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que esa es la madre de todos los de lo que es tristeza, depresión, ansiedad, la amargura, esa es la raíz, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, hasta los que te rodean. Si tú estás enojado, estás triste, los que te rodean también no están a gusto, son contaminados. Así que tenemos que alcanzar y pedirle al Señor que nos dé de su gracia, de su amor, y que hoy se cumple esta palabra, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Bendito sea nuestro Dios. Y también el siguiente dice, a pregonar libertad a los cautivos. Esto va más allá de los que están tristes, de los que tienen soledad. Pero esa soledad también el Espíritu Santo me está dando esta palabra, que esa soledad que tú sientes, pero que hoy se está cumpliendo, que hoy se borra, se quita esa soledad, Jesucristo clavó esa soledad en la cruz del Calvario, cuando Él hizo esta declaración, Elí, Elí, sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en ese momento estaba clavando la soledad, la tristeza, porque él también lo experimentó en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mucha gente piensa eso, que Dios no los quiere, que Dios ya los abandonó. Hoy se cumple esa palabra, que es rota toda cadena, toda opresión de soledad, de tristeza. Recuerda, Jesucristo ya la clavó en la cruz del Calvario cuando hizo esa declaración, porque Él también lo sintió en carne propia por ti y por mí, para que ya seamos libres de toda esa soledad, de toda esa tristeza, de que piensas que Dios no está contigo, que piensas que nadie te quiere, que aún ni tu familia. No es así. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es su amor, el amor de Dios dice que es mayor que el de una madre, porque la Biblia dice, tu madre dice, puede que un día te abandone, te deje, pero yo, dice, nunca, jamás te dejaré. Esto es una declaración grande. Yo sé que muchas madres me están comprendiendo el amor que le tienen a sus hijos y cómo Dios es más grande todavía ese amor. Imagínense qué profundidad, qué grandeza de amor. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. Eso es una prolongación del amor eterno que todavía nos tiene. Por eso es que Él es paciente para con nosotros. Él no es como nosotros. La Biblia dice, pensabas que era yo como tú. Eso es lo que dice la Escritura, que Él no es como nosotros, sino que Él es paciente. Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que vengan a disfrutar de estas riquezas que Él nos da. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esas son las riquezas que nosotros disfrutamos, las riquezas espirituales, las riquezas que van al alma, que van a nuestro espíritu, bendito, a nuestro hombre interior. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso, a pregonar libertad
a los cautivos, a los que están atados. Esos son los que están atados ya con un vicio, por ejemplo, de alcoholismo, de drogadicción, de malos hábitos, que muchas veces quieren salir de allí y no pueden, pero hoy se cumple esta palabra. Si tienes un familiar que está atado, que está cautivo, hoy se cumple esa palabra, no porque yo lo esté diciendo, sino porque Jesús a eso vino, a dar libertad a los cautivos. Bendito sea nuestro Dios, a los que están atados, a los que aún que van a la iglesia, que no pueden deshacerse de espíritus inmundos como la fornicación, espíritu inmundo, la pornografía, todo eso que no le agrada a Dios y que son demonios que entran a la mente, que entran al corazón, porque no pueden desatarse solos. Tiene que haber una fuerza superior. Y hoy se cumple esta palabra. Tú puedes orar al Señor con todo tu corazón, pedirle por un familiar, un vecino, un conocido, que tú veas que está atado. A eso vino nuestro Señor, a dar libertad a los cautivos. Siguiente punto, vista a los ciegos. Y no solamente está hablando de los ciegos físicos. Sabemos que por la Escritura que Jesús sanó a Bartimeo el ciego. A otro ciego dice que con saliva y tierra hizo lodo y le puso a un ciego aquí en sus ojos, y los demás no podían entenderlo, porque decían, pero ¿cómo es posible? Si le está poniendo lodo, menos va a ver. Pero Dios, Él sabe cómo hacer las cosas, aunque muchas veces no las entendamos. Y les voy a hacer directo y claro, muchas veces, muchas cosas en la palabra de Dios no las entendemos, pero las obedecemos y las hacemos, porque la Biblia dice, lo que tú haces ahora no lo entenderás, lo entenderás después. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que le erigiera un tabernáculo aquí en esta tierra, igual como está en el cielo, Moisés, con la gente que Dios preparó para que hicieran los muebles, todo lo que es el tabernáculo, Dios les dio sabiduría a mucha gente ahí para que también ayudaran a Moisés. Moisés lo estaba haciendo, pero no entendía muchas cosas y no las entendió. Hasta nuestras generaciones es que este misterio se descubrió. Tanta revelación que hay en ese tabernáculo de Moisés, pero él no las entendió. Y cuando también el Señor dice que les iba a lavar los pies a los discípulos, Pedro fue el primero que le dijo, no, Señor, a mí no me lavará los pies. Porque él le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ahí fue en ese pasaje donde les dijo, lo que hago ahora no lo entenderán después. Y dice, si es así, pues lávame también la cabeza y las manos. Pedro, no lo entiendes. Ya te lavé la cabeza, ya te lavé las manos, solo me faltan los pies. ¿Y por qué? Porque ¿por qué iba a lavarle los pies solamente? Porque ellos ya habían estado lavados de todo, así como Dios nos lavó de todo, bendito sea nuestro Dios. Y le lavó los pies porque los pies quiere decir el caminar con Cristo, que nuestros pies sean limpios para caminar con el Señor, y los estaba preparando para predicar el evangelio, porque la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Cuán hermosos son esos pies, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Por eso es bien importante que Jesús, Él, en su amor, nos lave los pies para caminar todos los días juntamente con Él y predicar la bendita palabra de Dios, que la Escritura dice que aún la naturaleza se goza, se alegra cuando alguien está predicando la palabra de Dios, porque Isaías 55 dice que los árboles darán palmadas de aplauso, o sea que los árboles, la naturaleza te va a aplaudir, es lo que dice la Escritura. ¿Lo entiendes? No lo entendemos, pero si la Biblia dice es que eso es. Dice la palabra de Dios que los árboles darán palmadas de aplauso para todos aquellos que andan predicando la bendita palabra de Dios. Gloria al que vive para siempre. Siguiente versículo, ciegos también y vista a los ciegos. Bueno, a los ciegos físicos, pero a los ciegos espirituales también. La Biblia dice que nosotros estábamos ciegos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tenía un velo que no podíamos ver.
Porque en 2 Corintios 3:17, donde dice la bendita palabra de Dios, que Dios es espíritu, donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Bendito, porque teníamos un velo, dice la bendita escritura, teníamos un velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Porque el Dios de este siglo, lo dice la escritura, 2 Corintios 4:4, el Dios dice con D chiquita, el enemigo, Satanás, se está refiriendo a él cuando dice la escritura, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Por eso dice la bendita escritura, ahí mismo en ese pasaje, dice la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo, derribando todo argumento y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Así que Él vino a dar, también dice, a dar vista a los ciegos. Todo aquel que no ha visto la luz del Evangelio, la Biblia dice que está en tinieblas. Así estábamos nosotros. No estamos juzgando a nadie ni criticando a nadie, sino estamos hablando lo que dice la palabra y cómo estábamos nosotros en tinieblas. Le pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero la Biblia dice que Él, en su grande amor, nos ha trasladado así del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por eso es que ahora nos deleitamos con esta bendita palabra, lo que otra gente pobre en espíritu no puede deleitarse en esta palabra, se aburre, ya quiere que pase rápido. No, pero el que verdaderamente está en la luz de Cristo, le agrada esta bendita palabra, es una delicia, es miel a mi boca, dice la bendita escritura. Para el que está en Cristo, el que lo está alumbrando la luz de Cristo, bendito sea nuestro Dios, esto es oro puro, gloria a Dios. Así que Él nos ha quitado esa ceguera espiritual. Para ser más claro, Dios te ha quitado la ceguera espiritual para que empieces a ver cosas que el mundo no ve, cosas que vemos con los ojos espirituales. Recuerde que cuando la palabra de Dios dice que cuando fueron a apresar a Eliseo para matarlo, dice que mandaron todo un ejército y estaba él solo con su siervo, y entonces él estaba tranquilo, Eliseo estaba muy tranquilo, pero el siervo estaba todo temeroso, porque el siervo estaba viendo con los ojos naturales y Eliseo estaba viendo con los ojos espirituales. Hay una gran diferencia. Entonces dice que oró Eliseo y le dijo, Señor, ábrele los ojos a para que vea. Y no estaba ciego físicamente, sí veía, pero no veía las cosas espirituales. Entonces dice que cuando Dios le abrió los ojos espirituales, vio todo un ejército que estaba alrededor de ellos, guardándolos, cuidándolos. Y ese es a lo que Dios quiere llevarnos, a esos niveles de gloria, donde suceden cosas gloriosas, donde se cumpla la palabra, donde cuando Él levantó el rollo, cuando al leerlo, se levantó Él a leer este rollo, como digo, todo era rutina, pero entonces empezó el ministerio de Jesús y empezaron a ver cosas gloriosas, cosas hermosas. Bendito sea nuestro Dios, lo que no se puede naturalmente, porque el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. El siguiente, a poner el sexto, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuáles son esos oprimidos? ¿Cuáles son todos aquellos que aún conociendo la palabra de Dios no se pueden desprender todavía de esa ira, de ese mal carácter, de ese enojo? Porque es normal, todos nos enojamos, pero hay un límite. Viene el Espíritu Santo de Dios cuando queremos como un caballo así desbocarnos, viene el Espíritu Santo de Dios y nos pone ese freno. Y gloria a Dios por el bendito Espíritu Santo hermoso, que Él que no nos deja que nosotros nos desboquemos allá como caballos sin rienda. Disculpe la expresión, pero
más o menos es para poner un ejemplo, esto es para mí también, viene el Espíritu Santo y nos pone ese freno, y eso es lo que dice la bendición, vino a dar libertad a los oprimidos. ¿Cuáles son esos? Los malos hábitos, todos aquellos que están en opresión, que el enemigo los tiene allí, oprimidos, que no pueden salir de ahí, no pueden pasar a otro nivel, aunque vayan a la iglesia, aunque sean cristianos, pero no pueden ver cosas gloriosas, sino que están solamente estancados. A eso vino el Señor Jesucristo, a poner libertad a los oprimidos. Y vamos a ver muchos tipos de opresión que hay en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 17. Mire cuántas opresiones de las que vamos a ser liberados. Repita conmigo, hoy se cumple esta palabra en mi vida. Gloria a Dios. Mire lo que dice 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir que ya no estemos pensando como piensa el mundo. El mundo piensa diferente. Jesús dijo, el mundo los oye, pero el que está en Cristo, a Cristo oye, a nosotros nos oye, dice la Escritura. El mundo no te puede oír porque no tiene al Espíritu Santo de Dios, porque no le ve ni le conoce, pero más vosotros lo conocéis. Es muy diferente. Así que no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya nuestra mente tiene que haber sido renovada por el Espíritu Santo de Dios, a no pensar como piensa el mundo, sino dice la Biblia que en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, una mente de fe, de buenos frutos, de gozo, de paciencia, de bondad, de fe, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Esa es la mente de Cristo, que se incruste también en nuestra mente la mente de Cristo. Gloria a Dios. Mire lo que dice que cómo anda el mundo. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que el entendimiento está en tinieblas, todavía está a oscuras ese entendimiento, por eso hablan así, por eso reaccionan así, por eso andan en sus deleites, dice la bendita Escritura, y se gozan en sus deleites, se gozan en sus delitos y pecados. Pero para nosotros que tenemos otra mente es muy diferente. Ellos andan, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, porque tampoco quieren. Porque ya mucha gente ya sabe del evangelio, pero no quiere saber del evangelio, evaden el evangelio por la dureza de su corazón. ¿Quién tiene endurecido esos corazones? El enemigo. El enemigo. Por eso es bien importante lo que dice la Escritura en nuestras vidas, que Él va a quitar ese corazón de piedra endurecido y nos va a poner, dice, un corazón de carne, un corazón sensible al mandato divino, un corazón sensible al poderoso Espíritu Santo de Dios, a ver las cosas celestiales hermosas, gloriosas. Gloria a Dios. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Por la ignorancia, por la dureza del corazón, porque tienen entenebrecido, dice la Biblia, el entendimiento, el pensamiento. Pero en el versículo 20 ya está hablando al pueblo de Dios. Ya nos está hablando cuando dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis oído por él y haber sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Despojaos. Hoy se cumple. Hoy me despojo. Nos despojamos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros, como dijo Jesús.
Bendito sea el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos despojamos de todos esos malos hábitos, de esas opresiones. Él vino a dar libertad a los oprimidos. Nos despojamos de todas esas opresiones en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Versículo 23, y renovaos con el espíritu de vuestra mente. Todo empieza en la mente. Si el enemigo domina la mente, ahí estamos perdidos. Pero si Cristo toma control de nuestra mente a través de su poderoso Espíritu Santo, vamos bien, vamos por buen camino. La obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando. Bendito sea nuestro Rey. Gloria a Dios. Muchos dicen, no se puede, es que está muy duro. Sí, humanamente, pero si permitimos que el poderoso Espíritu Santo lo haga en nosotros, la Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ya no eres tú, es el Espíritu Santo dentro de ti, el que hace que hables, que hagas. Ya esos malos hábitos, esas opresiones se van en el nombre de Jesucristo. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso mucha gente dice, mira, que no ese era el borracho, que no ese era el alcohólico, ese era el drogadicto. Sí, ese era. Pero como dice la escritura que muchos decían de cuando Jesús sanó a un ciego, que no ese era. Y él decía, yo soy, sí, yo soy. Cristo me sanó, Cristo me renovó, Él me sacó de toda esa opresión. Es Él el que hace la obra en nosotros. Gloria al que vive por toda la eternidad. Mire, y sigue con una lista de los malos hábitos. Por lo cual, desechando primero, ¿qué vamos a desechar? La mentira. Dad cada uno a su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, sí, enójate. Es normal, estamos hechos de ese material. Pero hay un límite donde ya nos controlamos. Nos controlamos. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es cuando pecamos? Cuando se enciende de ira. La persona se ciega. La ira lo ciega a la persona. Hay en la cárcel gente que está matado porque se ha llevado por la ira. Allí es donde ya está el pecado, donde ya pasa uno los límites. La ira no es de Dios. Ahí la ira te ciega, hablas cosas que no debieras hablar, que después te arrepientes. Por ejemplo, en los matrimonios, cuando se enojan, se dicen muchas cosas, después perdóname, pero se arrepienten después pero ya quedó esa espina en el corazón. Por eso no nos encendamos en ira. De todo eso nos quiere librar nuestro Señor Jesucristo. Hoy se cumple esa palabra. Toda ira se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí es donde entra el enemigo. Dice, te encendiste en ira, ahí ya me diste lugar. Ahora viene él y hacemos cosas locas que no le agradan a nuestro Rey Todopoderoso. Y mire lo que sigue diciendo, sigue la lista de los malos hábitos, de esas opresiones. Él vino a dar libertad a los oprimidos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y mire, aquí está para los que aún siendo cristianos dicen, ay, se me salió. No es eso, es que todavía está bajo esa opresión, pero hoy se cumple esa palabra. Toda mala palabra, toda palabra ociosa, dijo Jesús, que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. La gente que era grosera cuando se convierte al Cristo, hasta el modo de hablar nos cambia el Señor. ¿Por qué? Porque permitimos que el Espíritu Santo lo haga. Mire, versículo 29, ninguna palabra corrompida. Esas son las sandeces, las groserías. Mucha gente dice, ay, se me salió una culebra, se me salió una araña, algo. Lo disfrazan, pero es palabra corrompida, de la cual dice la Escritura que un día vamos a dar cuentas también. Así que también tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Bendito sea nuestro Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
porque por esas palabras corrompidas, por esos malos hábitos, a los cristianos, se dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece, perdón. O sea que dice, pero ¿cómo si yo estoy dentro de esa persona? Porque somos templo del Espíritu Santo, y cómo es posible que estando yo allí, este hombre, esta mujer, esté hablando palabras corrompidas. Y no solamente son groserías, también son chismes, son calumnias. Todo lo que no es bueno que salga de nuestra boca son maldiciones, porque solamente hay dos fuentes, dice el libro de Santiago: fuente de bendición y fuente de maldición. Cuando dice, hermanos míos, esto no puede ser así. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. No puede salir agua dulce y agua amarga, agua salada, sino que es una sola fuente. Así que esta boca, esta lengua, mi Dios me la ha dado para dar gracia a los oyentes, para darle la gloria a Dios, para la alabanza, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Así que aquí está la bendita palabra de Dios. Versículo 31, sigue hablándonos la palabra de Dios, sigue exhortándonos nuestro Rey de la Gloria, nuestro Padre Celestial. Nos dice, quítense de vosotros toda amargura. Recuerda que Él vino a dar libertad a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso vino a dar libertad al cautivo. Hoy se cumple delante de vosotros esta escritura. Hoy se me quita todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquel puede hacer a esa declaración. Se quitan esos malos hábitos, malas palabras. Gloria al que vive por toda la eternidad. La Biblia dice que ni aún pensemos en eso todavía. Gloria y hay mucho más que hablar de todo esto. Ya no me dio tiempo ir a la profecía de Isaías 61, donde Jesucristo no dijo todo lo que estaba profetizando Isaías. Isaías habla lo que no dijo Jesús aquí, el día de la venganza de nuestro Dios. Cuando habla de cuando Él venga otra vez, pero va a venir en su reino, ya no como manso cordero, sino que va a venir como león de la tribu de Judá para juzgar a las naciones. Va a venir con vara de hierro. Eso ya es cuando venga otra vez, pero hoy se cumple esta palabra. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a llevar esta secuencia después, porque no terminamos hoy. A Dios sea la gloria, a Dios sea la magnificencia, a Dios sea el poderío. Me faltó hablar también de las 7 diferentes clases de ministración que Dios les dio a 7 mujeres. Está muy interesante. Aquí en la Biblia, a las 7 mujeres que aparecen que ministró Jesús, a las 7 les ministró diferente. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, sean bendecidos y cadenas sean rotas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Sean bendecidos. Estamos contentos. Dios es bueno. La vida es bella. La vida es linda, es hermosa. Damos toda la gloria a nuestro Rey bendito. Y no lo digo solamente por decirlo con hipocresía, sino que verdaderamente sentimos. La vida es hermosa, la vida es bella. Bendito sea nuestro Dios, y nuestro Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos aquellos que todavía no lo conocen, que los atraiga con cuerdas de amor para que lo conozcan y lo reconozcan como el único Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Sean bendecidos. Amén.